más difusión parlante después de esta hermosa charla en Comics for Dummies con el staff o parte del staff de Historieta Rebelde. Espero que les haya gustado. Yo la pasé súper. Es como un poco también hablar con... Ay, medio fanático me puse en un momento. Me pude controlar y por suerte salió todo mejor. Siempre estoy tratando de controlar eso, el fanatismo, ¿viste? Si me traen a Riquelme no sé qué hago. Pero bueno, no me pondré en modo Duca ni Azaro ni en pedo. Pero bueno, por suerte, ahora conmigo tengo a un tipo que con él he comido asado. Entonces, no hay fanatismo, hay amistad acá. Así que les presento aquí, ya tenemos a Dani con su política a lo grande. ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Ay, qué asados, ¿eh? Oh, Qué ¿te acordás? asados. Qué manera de estar panza para arriba, sufriendo así. ¿Por qué? ¿Quién te manda a Sí, comer ¿por qué? tanto? ¿Qué ¿Quién, hicimos? quién te hizo repetir 3 veces? ¿Por qué no te querés? Pero bueno, la amistad también se expresa con entrega, ¿no? Tipo, me voy a hacer mal, me voy a lastimar con este plato de papas fritas que no necesito y este flan con crema y dulce de leche Y porque, porque importante es mixto. Si no es mixto, no es nada. claro, no le vamos a sacar el culo a la jeringa. Bueno, nada, volvemos. Veo que en las promos un poco de redes spoileamos que se vienen cambios y eso mete presión, eso me gusta. Ninguno va ahora. Bueno, ¿qué quiere que diga? Sigue Hay siendo que la misma hacer. pared blanca. Hay que hacer, sí, pero hay que hacer un poco de humo del cambio. No, yo no voy a decir nada porque obviamente no me compete. Es tu decisión y es tu sección. Pero bueno, hay cosas que no cambian. Y la política parece que no No, cambia. lo que no cambia es la coyuntura que sigue y sigue, que no espera, que no descansa. ¿Y cuándo fue el último encuentro que tuvimos nosotros por acá? ¿Diciembre, más o menos? Más o menos diciembre, exactamente. Sí, 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 sí. Que habíamos hablado, o sea, ya habíamos pasado de la elección de Trump y estábamos hablando sobre... Ay, ¿de qué era? Ya me perdí. ¿Qué hablamos? Seguramente estábamos haciendo un cierre, así como esta es la apertura, Claro, un veníamos resumen viendo, del y un año. cierre en diciembre básicamente termina diciendo como, che, al gobierno le vienen saliendo todas, son torpes, son raros, son hasta incómodos de ver, pero resulta que todos les sale. En Eh, diciembre estaban con que no querían sacar el presupuesto por ley, les convenía seguir y manejarse todo por decreto, y vaya si lograron salir todo por decreto, pero cuando parecía que todas les salían, que todas les caían redondas al pie, ahí listo para el centro y gol, de pronto se empezaron a complicar y de pronto llegó el verano. Y hay que decirlo, diciembre la surfearon tranquilo para los diciembres argentinos que ya hace varios años venimos diciendo que son picantes. Bueno, hace varios diciembres que no se pica, que no termina de pasar nada, entonces estamos como se viene, no, no se viene, no, se no. viene, no se viene. De hecho, no sé si la cámara captará mi anotadorcito para la columna de hoy son 8 palabras, Ah, ok. porque diciembre no tiene palabras, ay, no se ve, Ahí diciembre, está, ahí aquí está. está. Pasa que Diciembre solo hay tiene una mucha manito, luz. tipo, diciembre estaba todo absolutamente bien. Pero llegó enero. Pero llegó enero y se hicieron daño, un daño autoinfringido con lo que fue la conferencia de Davos. Todos recordamos a Javier Milei diciendo que los homosexuales eran potenciales pedófilos. Uf. Entonces, esa bala que Dani, nadie le pará, hizo un nada, momento. nadie le Te dijo que fue interrumpo. Ahí solito. volviste. Ahí está. No, se te había ido la luz, chabón. Sí, sí, porque le puse el papelito y la luz estaba, Ah, se perdón, desacomodó y ahora se dije, volvió a acomodar. empezó a hablar de Davos y le apagan la luz, boludo. Dije, no, censura. Así funciona. Bueno, un poco. No recordemos que Javier Milei salió a decir que las marchas que se armó en contra de esos discursos homofóbicos fueron por culpa de un recorte, cuando en realidad el recorte había sido mucho posterior y el recorte mantenía la esencia de lo que él había dicho. No había vuelta cuando el tipo dijo la ideología de género lleva a la violación y puso como ejemplo a una familia homosexual. No había metamensaje, no había subtexto, era lineal la relación y eso provocó una gran salida a las calles. Y desde ese momento el gobierno perdió eso que tenía, que era el control total de las redes. Nadie tenía duda de que las redes era el ámbito predilecto del gobierno con sus comunicadores, algunos más orgánicos y otros menos. O sea, cuando hablamos de orgánico hablamos del gordo Dan y todo su séquito, con su canal al carajo y demás, pero también otros más inorgánicos, como puede ser este muchacho de la Pistarini que fue corrido por Dillon, muchachos como Fran Fijab que fueron corridos en vivo, u otros que ni siquiera nos acordamos los nombres, que fueron corridos de estas marchas post discurso de Davos. Estas marchas de la diversidad que fueron masivas, que tocar una fibra sensible de la sociedad completa, no es que fue solo una marcha de diversidad, fue una marcha de la sociedad diciendo esto no gusta.
que fue un poco una reedición de aquellas marchas universitarias que habían funcionado como catalizador de la oposición, pero que no tuvieron continuidad. Porque si bien al gobierno desde ese momento empezó a flaquear en redes, empezaron a entrar algunas balas, el catalizador opositor todavía no está, no es que surgió a estos momentos el gran opositor que sea la síntesis de todo eso. Spoiler, probablemente el gobierno sea el gobierno mismo quien lo vaya a crear. Ya hay movimientos en esa dirección de crear un gran opositor, que es lo que intentó hacer Macri durante su gobierno y no le salió bien, pero bueno. Entonces, si en diciembre estaba todo ordenado, en diciembre se sentían cómodos, en enero entró esa primera bala con Davos, y si esta sección se llama el largo verano argentino, vaya si en febrero la bala se terminó de materializar en bomba, con otro error completamente autoinfringido. Un día de los enamorados, por eso va a ser memorable, donde nadie estaba prestando atención a la política, donde todos estaban viendo dónde embocaban lo que tenían que embocar. El Jabo, que no estaba de cita, que no estaba embocando nada, evidentemente, se le ocurre subir un tweet promocionando una criptomoneda que en cuestión de minutos se desplomó y dejó un tendal de miles y miles de estafados. Estafados que, digámoslo entre nosotros, jodete hermano, vos sabías cómo era. Pero lo grave ahí no era el resultado de esos muchachos, de esos criptobros que quedaron llorando y que generaron todo tipo de video para redes, sino lo grave fue que lo promocionó el propio presidente como una moneda para beneficio del país. Ni siquiera dijo, che, recomiendo esta moneda que es interesante para los inversores individuales. Dijo para el progreso de Argentina, para financiar los pequeños proyectos. O sea, nos metió a todos nosotros en esa bolsa que le da cierta correlato de estabilidad, correlato de credibilidad. Y allá fueron, muchachos. Libra que tuvo su repiqueteo hace unos días con otra publicación de José Luis Espert lanzando Libra 2 y decir, dale, loco. Que lo de Espert probablemente sea otra pelea y otra búsqueda autoinfligida por hacerse ver, porque parece que el hombre de las 1000 propiedades, Ritondo, les va a imponer el candidato en provincia, que probablemente sea el Colorado Santilli. Ahí termina de explotar, ahí termina de cristalizarse la crisis. Desde esos momentos empieza a bajar el gobierno de las encuestas, que hasta ese momento estaba arriba en todas, como con más imagen positiva que negativa, y ahora hay una tendencia completamente inversa. Y esto es lo interesante. Los números de hoy de las encuestas no son catastróficos para el gobierno, pero sí muestran una tendencia a la baja. Sí muestran que pueden llegar a ser catastróficos, porque, hay que decirlo, tener un 46% de aprobación y un 50 y pico de negativa no es para nada desastroso. Un gobierno puede gobernar con una imagen positiva del 20 del 30. Un gobierno no necesita tener una imagen positiva de la totalidad, ni siquiera de la mayoría. Un gobierno necesita una pequeña imagen positiva que le dé un grupo de sustento y con eso seguir. Después, eso, si se traduce en votos o no, lo ven ya las tendencias y las ofertas. Entonces el gobierno en ese sentido está sobrado. Tiene su 40 y pico % de imagen positiva. Pero hay una tendencia que es a la baja. La tendencia dice que la imagen positiva que tiene hoy va a ser menor que la que tenga el mes que viene. Y así, y así, y así. Y en meses empezamos a tener un rally electoral que no va a terminar nunca. Porque este año, como nos pasó hace 2 años, todas las provincias van a desdoblar. Cada uno va a hacer lo que quiere. Inclusive van a haber hasta municipios que desdoblen. Hay gente que va a ir a votar todo el año, que algunas se va a olvidar, que algunas ni se va a enterar, que algunas les van a incomodar, porque decir, che, en esta voto en papel, pero en aquella con una máquina. Bueno, este me queda más cómodo, aquel sistema es una paja. Va a ser un quilombo este año. Perdón, te hago una consulta. Acá en provincia sigue siendo paso. ¿Hay paso en provincia? ¿Eso quedó así? Hay que ver. La quisieron bajar hace unos días, no pudieron, pero sigue estando ahí, porque ahí hay un menjunje medio raro, que es que el cristianismo no quiere quitar las pasos y el Frente Renovador sí. Y la alianza entre el cristianismo y el Frente Renovador suele ser bastante aceitada en el peronismo, pero en provincia hay voces distintas. Acá en esa interna peronista tenés de un lado el sector del kichilofismo y del otro lado el Frente Renovador y el cristianismo duro. Kichilofismo, o sea, ya hasta jodido decirlo. Ya hay tendencia de No es lo más marketinero del mundo, sin duda. No. Pero igual, si triunfó la palabra kirchnerismo, que es la palabra más difícil, y nos cansamos de decirla, puede triunfar cualquier palabra. Puede crearse el sturzeneggerismo, que va a pasar, total. Sturzenegger que suena como candidato en Capital, ya. Sturzenegger, el hombre de las 1001 vueltas. Supo estar en cuanto quilombo hubo, y míralo ahora, candidato en Capital, si es que se da. Pero vuelve la reta porque hay olor a pis.
Y porque hay una torta de guita que está poniendo el gobierno para que haya una reta, porque la reta juega de picante contra el gobierno, pero es el principal caballito para dividir un poco el PRO, y eso va a ser interesantísimo. Ya vamos a llegar al bloque de las elecciones en Capital, que nunca le interesaron a nadie porque siempre dimos por sentado que ganaba el PRO. Capaz que hay algo que esté cambiando. Entonces teníamos que en diciembre el gobierno estaba acomodado. En enero se tiran un tiro en el pie y empiezan a quebrarla. En marzo se tiran un tiro directamente en la carita y quedan completamente desfigurados, expuestos. Y llega marzo con una demuestra de debilidades completas. Sacan jueces de la Corte Suprema por decreto. Sacan deuda por decreto y sacan una represión feroz en las marchas de los jubilados. Ninguna de esas, por más que las intentes presentar como victorias, todas juntas no se pueden presentar como victoria. Vos podés zafar discursivamente o crear una narrativa en alguna. Ahora, lo que viene siendo este mes viene siendo catastrófico para este gobierno y hay que ver en qué medida les sirve, porque yo creo que ellos creen que demostrar autoridad les conviene y por eso van a fondo con ciertas instancias de represión. Pero venimos con una marcha masiva, de las más grandes que se ven hace años para el 24 de marzo, porque fue en unidad. Porque los 24 de marzo se venían dando siempre una marcha del peronismo y una marcha de la izquierda. Bueno, ayer se dio una unidad, eso dio una cantidad de gente junta a la vez que no se había visto, y sin haber ningún policía no hubo ningún desmán. A diferencia de las marchas anteriores donde hubo mucha policía y muchos desmanes, con la narrativa y contranarrativa de quién es el culpable de esos desmanes. Porque de pronto dicen, prendieron fuego un patrullero, y el patrullero estaba con las puertas abiertas solo en una esquina hace semanas, y probablemente los que lo prendieron fuego también hayan sido estos siempre sospechados de infiltrados, que es una cuestión que hay que atender. Infiltrados en las marchas hubieron siempre. Una casa de infiltrados como se viene viendo en las últimas manifestaciones, no. Y eso puede terminar en cualquier cosa. Porque no que haya un tipo morrudo, flaquito y de pelo cortito, lo hace un policía infiltrado. Entonces, no, pero una consulta, porque también a ver, yo voy a dar mi opinión un poco en este comentario, ¿no? Que es, se venía dando un clima de, como lo que hizo Brasil antes del partido ahora, que es picantearla. La venían picanteando. De ambos lados. Ya venía una cosa de que, che, vamos a ir. Viste que al final, ¿eran barras o no eran barras? ¿Viste? Uno para justificarlo te dicen que sí, pero después tenés a Carroza diciendo, mirá que no eran barras, ¿eh? Lo tenés a este tipo, el periodista deportivo que es conocido, Gravia. que está Gravia. Yo hablé con los jefes de la barra, porque el chabón los conoce, porque los entrevistó 1.000.000 de veces. Que autoridades en el tema, porque Gravia, Barsky, Carroza, no son vos y yo que por ahí tenés un amigo bufarrón. Son claro, gente que habla. No es que yo conozco, no sé, a un trapito que está en la barra de Lanús, ¿me entendés? Claro. No es eso. Entonces pero te decían, che, no fueron barras, pero hubo un clima de, che, uno que hasta no iba a ir, lo veía ir, che, hoy va a haber quilombo, porque uno ya tantea el aire. ¿No pasa eso también en las situaciones? No, sí, a ver, el clima enrareció sin duda estaba ya desde la cuestión donde las hinchadas o algunos grupos de las barras o algunos grupos intermedios, que los hay también, los que vamos a la cancha sabemos que tenés tu vecino el bufarrón que se cree barra brava pero no cobra un peso, pero sí va y se caga trompadas. Existen todo tipo de mixturas ahí en el medio. Las hinchadas salen a marchar por los jubilados cuando ven que los fajan, y particularmente cuando fajaron a un viejo de Chacarita. El origen de todo esto es, fajaron a un viejo de Chacarita y la hinchada de Chaca dijo, con a nuestro viejo los bajamos nosotros nomás. No lo bajamos. Entonces salieron a bancar y ahí se fueron sumando hinchada tras hinchada tras hinchada. Entonces, el origen ya es de por sí violento, es, che, dejen de fajar viejos, y eso hay que decirlo, los viejos los venían fajando todos los miércoles, porque no los acompañaba nadie, porque eran un grupo de 50 viejitos que iban miércoles tras miércoles a bancar la parada y siempre se venían comiendo un palazo tras palazo, hasta que un grupo dijo, esta semana no. Y eso también es interesante porque que no se diluya tampoco. Si supuestamente vamos a bancar a los jubilados, bueno, no es que vamos un día y después los dejamos abandonados a la buena de Dios en un reclamo histórico, porque también hay una excusa que es la de los jubilados nunca vivieron bien. Probablemente los jubilados nunca hayan cumplido con el total de su canasta básica. Ahora, en un momento los jubilados tuvieron mayores ingresos, en un momento los jubilados tuvieron medicamentos, en un momento los jubilados tuvieron menos dolores de cabeza, y probablemente eso esté todo exponencialmente estallado hoy que cobran y tienen que vivir con 300 lucas, que todos sabemos que no es nada.
con unos ingresos completamente congelados, donde por más que la inflación está bajando, porque la inflación sí está bajando, y eso es importante señalarlo, ahí está el capital político del gobierno, no quiere decir que la inflación sea imperceptible. Y ahí se viene, yo creo que, otro debate. Veníamos todos muy convencidos de que la inflación bajaba, porque lo veníamos viendo, sintiendo, porque estábamos acostumbrados a que los precios se remarquen semana a semana, y de pronto eso se empezó a letargar, pero sigue. Entonces hay que ver qué pasa cuando sigue la inflación, así sea más baja que antes, en un contexto de ingresos congelados, porque no son los jubilados los únicos que tienen sus ingresos congelados. Hay una decisión del Estado de no avalar paritarias por encima de 1 o 2%. Inclusive... 0,5% o algo así cerró Moyano, ¿no? Algo así, o 1 por... ¿Cuánto fue? No, nunca te guíes por la paritaria de camioneros, a ellos siempre les van a dar un bono que no se cuenta como paritaria. Ah, ok. Y el bono va a ser 800 lucas. Entonces uno dice, no, pobre... Bueno, ellos son una fuerza que cobra bien, son una organización que sabe hacer valer su peso, porque básicamente el que quiera cobrar bien tiene que tener un sindicato poderoso. En cualquier país del mundo, no es una bajada de línea peroncha o argentina. En cualquier país del mundo, los que más cobran no son los que más se esfuerzan, no son los más inteligentes, no son los más lindos. El que más cobra es el que tiene más poder de reclamo. Entonces, es muy sencillo. No hay otra vuelta. Entonces, Camioneros hace valer ese poder de reclamo. Que la inflación va bajando. O sea, que eso es algo que vos decís que es verdad. Yo digo vos porque la verdad que hace una semana fui a la carnicería y me dijeron, che, mirá que el pollo va a aumentar con un 20%, porque no hay pollo. Aumentó tal corte, che, ojo, esto está más caro. Es como, che, pero... Bueno, eso es muy interesante es porque raro. Hay una distorsión, yo veo una distorsión en esa realidad. Digo, no, es el 2%, pero la luz me subió, y con el mismo consumo, tengo una boleta, el mismo consumo, y me aumentó un 5%, no un 2%. Bueno, Javier Milei diciendo hace unas semanas que si no contaran el precio de la carne, la inflación habría bajado más. Y sí, maestro, así funciona. Es como mediciones de inflación que subvalúan el impacto de los servicios. Porque anda a preguntarle a la boleta de internet si viene bajando la inflación, o a la boleta del celular si te espera a que te suban tus ingresos antes de aumentarte. Hay una medición muy extraña, y están estas dos cuestiones, que es una disputa de narrativa. Que la inflación baje no quiere decir que no haya inflación, y si vos presentás la baja de la inflación como el fin de la inflación, bueno, en algún momento los que vamos y gastamos nuestro salario en elementos de supervivencia decimos, che, acá hay algo que no cuadra. No obstante, el principal activo político del gobierno es la baja de inflación. Por más que el gobierno se juegue todo all in a la batalla cultural, a la represión, a los mensajes, a las muestras de autoridad, lo que tiene el gobierno que lo hace empatizar con sectores grandes de la población es eso. Y eso también está medio endeble. Porque ahora hay movimientos muy extraños en el dólar. Este gobierno que se venía mostrando súper sólido cuando decíamos que tuvo que sacar un acuerdo con el FMI por decreto, nunca sacas un acuerdo por el FMI porque sí, por las dudas, porque es una oportunidad. El FMI es siempre y en todo lugar, así como ellos hablan de la política monetaria, el FMI siempre y en todo lugar un prestamista de última instancia. Uno va al FMI cuando ya nadie más te presta. Y cuando vas ahí es porque lo necesitas. Es siempre terminal. Y acá hay casos muy interesantes. Nosotros tenemos que el gobierno de Isabel Perón, antes del golpe de Estado, pidió un crédito al FMI, no se lo dieron y se lo dieron a la dictadura. En el 2001, cuando estalla De la Rúa pide un nuevo desembolso del FMI, no se lo dan y cae el gobierno. Siempre nuestros momentos críticos están ligados al FMI. De hecho, la crisis, no política, pero sí la crisis económica del macrismo también vino de la mano del FMI. Porque nos venían diciendo que estaba todo encaminado y de pronto, el crédito más grande de la historia. Bueno, todo indica, y el propio gobierno hizo correr la versión de que este préstamo iba a ser muy grande. Y ahí también quedás entrampado otra vez por bocón, porque venís diciendo que viene un crédito gigante. ¿Y qué pasa si el crédito que viene no es gigante? ¿Qué van a hacer todos los que están esperando que llegue mucha plata? Y a su vez,
si te prestan mucha plata, es porque estás medio flojo de papeles. Entonces, es como si nosotros quisiéramos invertir en cualquier cosa. Queremos hacer una piecita, comprar un auto. Mientras más plata pidamos, es que menos plata tenemos en ese momento. No hay otra vuelta. Entonces, ahí se empiezan a ver las fisuras de este discurso justo en el momento crítico, porque todos apuntábamos a que el gobierno iba a llegar con todo más o menos resuelto a las elecciones legislativas para que explote después. Todos damos por descontado que va a haber una devaluación después de las elecciones. Ahora la pregunta es, che, ¿qué pasa si el gobierno no llega? Y cuando hablamos de devaluación no tengo idea de cuánto va a ser. No sé si es de 100 pesos 200 o es de 1000. Pero mal que mal todos los periodistas informados, todos los analistas dan por descontado que eso ocurre. Entonces, aquel que tiene una monedita dice, bueno, yo la guardo, yo la invierto, me paso a dólares. Y eso también es la parte de la presión a dólares que hay. Dice, bueno, si van a devaluar, lo que tengo que comprar no lo compro porque ya se está especulando con un precio futuro, lo guardo y espero un par de meses. Y eso empieza a descuajeringar y empieza a generar ruido interno. Y ahora sí nos metemos de lleno a la cuestión de el catalizador de la oposición. Nosotros veníamos diciendo que en todos estos quilombos no hubo ningún catalizador de la oposición. No hubo ningún referente que pudo haber capitalizado lo de Davos, lo de Libra, lo de los decretos. De hecho, todos estos decretos pasaron en las narices de los legisladores de la oposición y ninguno pudo hacer nada. Y ninguno de nosotros conoce a ningún legislador de la oposición. Son todos ignotos, son todos desconocidos. Ninguno le puede hacer fuerza. Probablemente el legislador más conocido sea Lilia Lemoine, lo cual habla muy mal de todos los demás. Porque si el único conocido en la calle es Lilia Lemoine, ¿qué queda para todos los demás jefes de bancada? Ni siquiera te digo diputados de a pie, jefes de bancada. Y es un problema esa falta de representación porque uno no se puede sentir representado en alguien que no conoce. En este último tiempo el gobierno está jugando fuerte a fabricarse su propia oposición y está haciendo exactamente lo mismo que hizo Macri de volver a levantar la figura de Cristina. El problema es que Macri cuando levantó a Cristina, Cristina le ganó las elecciones siguientes. Y esto está bueno de señalar. Cristina venía de haber perdido unas elecciones en provincia con Esteban Bullrich. Esteban Bullrich, o sea, era una situación crítica. Y la levantaron y después puso a Alberto y ganó las elecciones y arrasaron con todo. Después de esas elecciones no se pudo volver a ganar otra, claramente. Pero lo hicieron. El gobierno está reeditando esa idea con un poco de ayuda que está viniendo desde el norte, ahora que le prohíben el ingreso a Estados Unidos a Cristina en un tándem perfecto con los funcionarios y en esta cosa que veníamos hablando de que nos habíamos quedado en la asunción de Trump. Bueno, parece que sí están aceptadas estas relaciones entre el gobierno de Milei y el gobierno de Trump. Milei salió a festejar la decisión de Estados Unidos como si fuese un gol terrible, lo cual también es llamativo porque cada persona que ha tenido el ingreso prohibido a Estados Unidos siempre ha sido cuando menos una condecoración. No sé, estaba Maradona, tenías otras figuras de ese tipo y siempre es que Estados Unidos te prohíbe su ingreso cuando no sos conveniente para ellos y eso te da una retórica media nacionalista porque sí, porque ya está, o sea, si no puedes entrar estarías jugando con esa. Hoy había una noticia de que un funcionario de Estados Unidos metió en un grupo de WhatsApp por error a un periodista y le filtró que iban a invadir invadir Yemen. Y vos decís, no puede ser tan lumpen el mundo, no puede ser que le adelanten una guerra a un periodista Cacho, por error por meterlo en un grupo de WhatsApp. ¿Caemos en lo de Yemen? Perdón, ¿qué cosa? No, que no, nada. Bueno, pero te das cuenta que eso le da credibilidad a que haya posibles vínculos fluidos entre el gobierno de Milei y el de Trump. Es decir, son muy parecidos. Es decir, son gente capaz de hacer esas cosas. Así como un presidente te sube un tweet, a otro se le filtra información de seguridad nacional. Porque si sos un yemení dando vueltas por Estados Unidos y decís, che. ¿Qué onda con esto? Capaz que escucho el llamado sagrado, una voz en mi cabeza, y esto termina re mal. El mundo es tan precario, la realidad es tan precaria, que da entidad a este posible juego de tándem, que tampoco es tan grande. Hoy hay un mundo de extrema derecha que es o un triángulo o un cuadrante. Está Trump, Milei y Netanyahu, y algunos meten a Meloni en Italia, pero hay una cosa ahí muy extraña, así que no sería extraño que haya un diálogo fluido. De hecho, hay todo tipo de ejercicios militares que están teniendo nuestras fuerzas de seguridad en estos momentos en sintonía con el país del norte, que es algo que suelen hacer este tipo de gobiernos. No es ni la primera ni la última vez que vaya a ocurrir, pero hay sintonía política en ese sentido y es una señal, todo indica, de que el gobierno va a salir a pegarle fuerte a Cristina y a levantarla al ring. ¿Qué puede pasar con eso? No lo sabemos.
porque Cristina también demostró que no necesita ser ella la candidata necesariamente. Así como señaló con un dedo a Alberto Fernández y lo hizo presidente, a un tipo que nadie ni me diga, porque no estamos diciendo un tipo que medía poco, nadie lo tenía en cuenta y de pronto fue presidente. ¿Qué pasa si levantás una figura política y esa figura después la proscribís con una ley, con una sentencia judicial, pero después se vuelve tan popular que toca con la varita mágica a alguien más? Bueno, eso no es un riesgo, eso no es un riesgo a desestimar, eso es algo que podría ocurrir y todo indica que Milei está yendo por la senda del macrismo, pero el macrismo había esperado a ganar una elección intermedia, había esperado a tener su primavera. Milei se lo está comiendo todo muy rápido, los tiempos vienen aceleradísimos. Que empecemos a ver señales de desgaste a un año de gestión es demasiado pronto. No obstante, hoy todo está dado para que al gobierno le vaya muy bien en las elecciones nacionales. Todo está dado para que el gobierno gane la mayoría de las provincias. No obstante, la prensa, la comunicación, los análisis, es todo muy ambacéntrico. E inusitadamente, por primera vez en muchísimo tiempo, a un candidato kirchnerista tiene chances de que le vaya bien en Cava. Y los candidatos de lo que sea que vaya a producir el peronismo en la provincia también tienen posibilidades de que les vaya bien. Por más que el gobierno vaya a ganar seguramente la mayoría de las provincias, si se da que la oposición gana ciudad y provincia, va a ser difícil remontar eso. Va a ser realmente muy complicado porque, y ahora volviendo a esto que charlábamos, lo que se da en Cava no tiene nombre. Vos tenés que el gobierno le está poniendo un Yamil Santoro con un logo igual a Unión por la Patria en Cava para que le coman algunos votos al Santoro de Unión por la Patria. Un gobierno financiándote a un Larreta para que le coma votos a Jorge Macri, o sea, están jugando como hay que jugar, a full. Macri que pierde con Larreta, Santoro que pierde con el otro Santoro, a su vez la Libertad Avanza que probablemente vaya con Sturzenegger o vaya con Adorni, pero que va a tener que perder votos contra Marra. O sea, están todos jugando a una atomización, donde para salir ganador ahí capaz que te alcanzan con 25 puntos. En ese escenario tiene chances Unión por la Patria, porque nunca bajó de ese piso. Unión por la Patria en sus peores momentos sacó 25-30 y nunca pasó de ahí. Obviamente el PRO venía sacando numerazos mucho más altos, pero hoy en este estado de atomización, aquel que le gusta buscar un candidato de derecha, de pronto va a tener a Marra, a Adorni, al candidato de Jorge Macri, va a tener a Yamil Santoro, va a tener una dispersión que ni te cuento. El peronismo, por su lado, pero ni es raro ya hablar de Leandro Santoro como peronista, porque él es radical, pero va por el espacio peronista, también tiene que darse su propia disputa con Abal Medina, que va a jugar con el movimiento Evita por su propio lado aparentemente, y Guillermo Moreno. No sería raro que Santoro logre convencer a Abal Medina, porque Abal Medina es un intelectual, es un tipo que mal que mal sabe negociar, sabe de internas. Ya convencer a Moreno está más complicado, lo cual también habla de una falta de sed de sangre del peronismo. Moreno tendría que ser diputado. Moreno tendría que estar agarrándose a las piñas y a los insultos en la Cámara de Diputados para que por lo menos la gente sepa que hay diputados peronistas. No te digo para que le bloqueen una ley al gobierno, porque ya sería pedirle demasiado a esos muchachos. Pero por lo menos para que sepan que están, para tener una figura de renombre. Bueno, parece que hay que ver qué hace el morenismo. Todo indica que va a jugar en la ciudad de Buenos Aires con el coreano Kim. ¿Qué onda el coreano? Está causando sensación. Hasta Fantino habló bien de él, ¿viste? Increíble. Es un tipazo simpático. Que seas un tipazo no quiere decir que te vayan a votar. A mí hay mucha gente que me cae muy bien. No sé, a mí me divierte más Latón, no lo votaría. No, bueno. Hay personas que a mí me cae bien el Licha López y no sé si lo quiero para que me dirija. Yo quiero al Licha López para que pelotee, ¿viste? Pero bueno, se dan esas cosas. Y en la provincia de Buenos Aires tenés otro embrollo que es Spert muriéndose por jugar. Probablemente lo de Libra 2 haya sido obra del propio Spert para subirse el precio, para recordar que está ahí, para recordar que tiene muchos amigos pesados, muchos de esos amigos pesados no de actividades económicas muy santas. Y enfrente el PRO que pica en punta para poner a su candidato, que probablemente sea Santilli. Santilli que por otro lado compró Libra con su hijo, con metido todo ese escándalo, no de lo más brillantes, pero sí una figura de renombre en la provincia que tiene armados peronistas.
Entonces, ¿qué va a suceder ahí? No lo sabemos. Todo indica que Macri no quiere cerrar con la Libertad Avanza, pero que todo el macrismo sí. O sea, el macrismo quiere que Macri no se interponga en esa relación. No le queda mucha más opción. El PRO no ha estado en peor momento que en este. Así que hay que ver qué ocurre con eso. Y del otro lado tenés la interna peronista del kirchnerismo con el cristinismo más el Frente Renovador. El Frente Renovador y el cristinismo expresado en la cámpora están abrazadísimos, ya tienen un montón de municipios loteados completamente, sin ir más lejos, ahí en Lanús es uno. Probablemente Lanús es de donde peor les esté yendo. Hay algo que no le terminan de encontrar la vuelta. No, acá no. Lo que pasa es que muchos, esto te voy a decir como un muchacho que recibe comentarios de no, porque lo que hizo Grindetti es lo mejor, fue el mejor intendente que la vara está muy baja, amigo. Si Grindetti fue lo mejor que tuvimos como intendencia, la vara está muy baja. Pero la vara es la vara. Pero, esté alta, esté baja, la vara es la vara. Voy a cumplir 34 años y yo vi a Kindy Mill. Pues para mí, lejos el mejor, pero por la cantidad de tiempo que tuvo. Tipo, sí, pues, es un gran promedio lo que cosa que hizo. Díaz Pérez, que nadie se acuerda de Díaz Pérez. Tuvo 2 y nadie se acuerda de Díaz Pérez. Grindetti y este pibe. Que Grindetti nos acordamos porque está la Nuceta, un par de luces, no sé qué cosa en Alcena, Independiente. Ya está, nos acordamos porque nos dejó por Independiente. Y bueno, y que nada, qué sé yo, limpia un poco, donde hay gente para que ver que limpia. Hay lugares de Lanús que están iguales que siempre, nadie, 5 intendencias y nadie tocó donde está el cementerio de Lanús. Las calles son una bosta ahí. 5 no es fácil ser intendente, no es fácil ser recordado por gestión local. Justamente los que logran trascender son los que logran dejar una marca. No sé, en Ezeiza, el sello Granados que logró emparentarse a la seguridad es un sello que le permite trascender. Otras intendencias de, no sé, de Brown, que logran emparentarse a trabajos de educación e inclusión, logran trascender. Es difícil, también en esos municipios, que le pasa a Avellaneda, le pasa a Lanús, estar tan cerca de capital y la comparativa siempre te mata. O sea, tenés los problemas de la capital federal con los presupuestos de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, esa es parte de esas dificultades aparentemente de algunas gestiones de la cámpora, donde por ejemplo tienen cierta continuidad, no sé, Mayra Mendoza en Quilmes, porque por más que se la pasan pegándole en los medios, logra tener su pago chico ordenado, u otras gestiones similares, mismo en Lomas de Zamora, donde si bien el intendente no es de la cámpora, su esposa sí, y todo su armado es de la cámpora, lo tienen bastante cubierto. Bueno, pareciera ser que Lanús es la pata más floja, y así lo dicen un poco las encuestas, donde no está siendo visto con buenos ojos. Le pasa un poco a, ¿cómo es? Valladares, ¿es el apellido? Creo que sí. Le pasa un poco lo que le pasa a Jorge Macri, donde lo emparentan al olor a pis. Cuando vos quedás emparentado a algo negativo, es difícil sacártelo porque tenés que jugar fuerte, y siendo intendente no tenés con qué jugar fuerte, porque si sos un intendente no vas a poder hacer vos una ruta. Dependés un poco del beneplácito de provincia o de nación. Y si sos un intendente lanucense de la cámpora, probablemente ni Kicillof ni Milei te quieran dar una gran obra para que hagas una gran campaña. Yo pensé, honestamente, que ganaba Russo acá. Por el tipo conocido, la gestión visibilidad. de... ¿Cómo? Por toda la visibilidad que tenía como figura. Sí, obvio, el Club Lanús, el tema de la unidad en el Club Lanús, todo, digo, este tipo... qué sé yo, administró un club durante un montón de años. Hay muchas intendencias de Unión por la Patria que se explican por la explosión de votos que tuvieron en las elecciones generales. No nos olvidemos que en las elecciones generales Massa saca 38 y pico, casi gana en primera vuelta. Nosotros nos olvidamos que Massa casi gana en primera vuelta. Y hubieron un montón de distritos donde Unión por la Patria había perdido, donde de pronto pasó a ganar. Y donde probablemente si hubiese habido otra elección no lo hubiesen podido sostener. Hay que ver, no recuerdo los números de Lanús, pero hay un montón de estas intendencias de Unión por la Patria que tienen esa cuestión que después lo tenés que revalidar. No alcanza con ganar, vos después tenés que revalidarlo. Bueno, en algunos distritos lo tienen más fácil, en otros lo tienen más difícil. Y en ese loteo, donde hay muchas intendencias peronistas, como es clásico en la provincia de Buenos Aires, algunas cerraron con Kicillof, como Ferraresi en Avellaneda, y otras cierran con Cristina, como acá el muchacho de Lanús. ¿Qué va a suceder con eso? No lo sabemos. La decisión más inteligente para darle una derrota a Milei, entre comillas, sería que vayan juntos y concentren los votos. No está fácil.
no está fácil, hay muchos intereses, tiene lógica que no sea fácil, porque la lógica política, como a nosotros que nos gustan las cosas geek, es la regla de dos de los Sith. Sí. Tenés que matar al maestro. No hay otra vuelta, no se aprendió otra forma de lidiar con las tensiones. Y están todos esperando a ver en qué momento Kicillof mata al maestro. Probablemente lo siga pateando. No es propio de él hacer esas cosas. Hay que ver si lo hace y si lo hace en el momento justo. Es la misma encrucijada en la que estuvo hace unos años Larreta. Larreta no finaba a Macri, Macri se lo comió a Larreta porque cuando decidió hacerlo ya fue tarde. Bueno, hay que ver qué pasa esto en la interna de la provincia de Buenos Aires, donde el electorado, yo que soy parte de ese electorado, me siento, lo expreso, no lo escondo, el electorado medio que los quiere a los dos, no es que es una disputa a muerte del electorado peronista, no es que el electorado dice, yo soy de Cristina, no, yo soy de Kicillof. Por lo general a todos les gustan los dos, nada más que suelen haber preferencias o conveniencias. No nos vamos a asustar si un funcionario de Kicillof lo defiende a muerte, no nos vamos a asustar si alguien del equipo de Cristina la defiende allá a muerte, hay que ver después qué deciden las urnas y si deciden dirimirlo ahí. Lo que hay, sí, es mucha dispersión, y en provincia de Buenos Aires pareciese estar más organizado la Libertad Avanza y el PRO que en otros lugares. Pareciesen tener bastante claro que no pueden ir separados. De hecho, vienen de una foto de hace unos días donde estaba Karina Milei con Santilli y Ritondo. Que lo saquen a Ritondo después del escándalo que tiene. Ritondo no puede dar conferencias de prensa porque le preguntan por las 72 casas y no sabe qué decir, pero sigue siendo el armador en la provincia de Buenos Aires. Probablemente de acá al más tenemos que empezar a prestar atención en ese a la opositora, si el que aparece más es Santilli o si el que aparece más es Espert. Espert intentó colarse en las fotos de Bahía Blanca hace poco, no fue bien recibido por las redes, hay que ver cómo lo recibe la persona de a pie en su casa, pero ver a un tipo señalando un mapa sin tener ninguna capacidad de acción, por lo pronto en algunos sectores no gustó. Porque fotos de mapas ya hemos visto cientos. Y vamos a seguir viendo, pero eso no quiere decir que no nos dejemos de preguntando, ¿y vos qué haces ahí? ¿Qué puedes hacer? Yo tengo la misma sensación la misma que hace unos meses. Me pasa, yo saco el perro, ¿no? Vamos. Entonces voy paseando el perro y siempre veo los carteles. Están los carteles pegados en las esquinas. Son siempre los mismos nombres, chabón. O sea, yo lo que yo noto el discurso de la gente cuando van a entrevistar a la persona que está caminando por ahí es, y bueno, estos no son los de antes. Y después de los carteles son los de antes. Y es como, che, pero que no prenden la tele, no escuchan lo que... O sea, hay algo que a mí no me cierra en todo esto, porque yo entiendo la postura del militante, yo entiendo la postura del kirchnerismo, del peronismo, del quien milita, ¿no? De los libertarios. Uno limita, tiene sus ideas. Pero después veo, che, eso es siempre la misma figurita. Pero no entienden que tal vez el juego para mí, yo digo, che, si yo fuese parte del peronismo, digo, che, muchacho, busquemos una cara nueva. Esto no Moreno, está bien, pero busquemos una cara nueva, no puede ser que siempre se hagan las mismas caras, loco. Bueno, pero fíjate que ahí los que tienen mayor posibilidad de presentar caras no nuevas, pero sí frescas, es la Libertad Avanza, que por ahora estaría apostando a caras viejas, teniendo caras frescas. Exacto. Teniendo cara fresca, no sé, nosotros venimos del Día de la Memoria, ayer el gobierno sacó un video con Laje, fue un fracaso estrepitoso, no conozco ninguna persona que haya visto el video completo y tengo amigos mega politizados por todos lados y todos lo abandonamos cuando entendimos de qué iba la idea. Esa sería como la cara nueva, no pareciese que vayan a apostar necesariamente hacia eso. Sin embargo, por ejemplo, hablamos de Kim, el coreano con Moreno, no es una cara nueva, es una cara fresca. Pareciera tener a un par de esas figuras el sector de Grabois dentro del peronismo, que nunca se sabe si incluirlo o no dentro del peronismo, pero sí de los movimientos sociales, probablemente puedan jugar su carta Ofelia Fernández en la ciudad de Buenos Aires y a ver qué hacen en provincia y ver si juegan por su lado o juegan separados. Al sector de Grabois les sirve jugar con esa carta de caras nuevas, pero el conocimiento público es un problema. Estamos en un contexto de mayor dispersión. Nosotros, vos, yo, podemos tener un primito o una primita que escuche un artista mega famoso con millones de escuchas y nosotros no saber quién es. Sí, bueno, eso mismo pasa con un montón de figuras políticas. Hay chicos que consumen comunicadores políticos mega famosos que nosotros, por permanecer en un sector distinto,
no tenemos acceso y ni siquiera les conocemos las caras. La dispersión es un problema para la comunicación política, por eso, cuando tenés personas con un poco de visibilidad común, es hacia donde se juega lo seguro. Hace poco la estuvieron midiendo a Lali Espósito, con mayor imagen positiva que Javier Milei, lo cual no les debe gustar nada al gobierno. Pero es un artista, no se traduce en votos. Es un artista pero, gente. Pero fíjate que es un problema, porque debe ser, capaz sea la última figura de conocimiento público que tenga la farándula argentina. Ya no se fabrican Mirta Legrand o Susana Jiménez. Tu abuela, mi abuela, no tenían que escuchar Charly García para saber quién era. Claro. No se trataba de consumirlo, sino de saber quién eran. No hacía falta ir al teatro a ver a Pinti para saber quién era Pinti o Gasalla. No tenías que consumirlo para saber quién es. Ahora ese Mega ese que te gusta a vos, Mega de Pikachu. Había una cosa ahí dando vuelta. Bueno, pero el conocimiento no estaba ligado al consumo. Hoy sí. Y eso es un problema para instalar figuras públicas. Entonces, con mostrarte como conocido, como tener una buena narrativa, o no ser un esperpento, porque hay un montón de figuras públicas que quisiesen lanzarse, pero no saben hablar de corrido, no les sale, se ponen nerviosos, son incómodos y no pueden dar ese salto. Por eso las fuerzas políticas se abrazan a estas figuras archimega conocidas. Hay un montón de gente que hoy está abrazada a Cristina que no la abraza porque la ama, la abraza porque no le queda otra y porque sabe que es su último tren para seguir sobreviviendo un poco más. Y de esas figuras hay un montón. Lo mismo le pasa a la Libertad Avanza. Hay un montón que son amigos del campeón, ¿eh? Hay un montón que habían entrado en esas listas en pacto con Massa y dice, bueno, ya que estoy acá, me quedo acá porque capaz que tiro unos años más. Poquito escuché a Danan hablando sobre el partido en sí y que hoy en día veo y están los mismos tipos que nosotros dijimos que no queríamos. Hay una cuestión interna. Danan, si no me equivoco, es el que putea porque está lleno de tuiteros y de gatos. Claro. Danan sufre de una soberbia galopante, tiene una capacidad de discurso poco más avanzada que la mayoría de todos los legisladores de la Libertad Avanza y le debe pesar ver bastante más avanzada, a esos bastante. Muchachos. Por eso les debe pesar ver a todos esos muchachos en representación de sus ideas, por más que sus ideas sean el Falcon Verde y un montón de barbaridades. No obstante, le funciona. La Libertad Avanza viene a plantar un juego distinto. A la Libertad Avanza no le interesa tener cuadros legislativos. A la Libertad Avanza le interesa tener gente que levante la mano. Y por eso va expulsando gente a lo pavo. No sé, la muchacha del patito en la cabeza, la diputada Arrieta, que es bellísima. Si ves este video, Lourdes Arrieta, realmente eso. Pero te pongo en primer plano y por favor, tirale una invitación. Ese es el recorte. Vamos a invitar a la diputada Lourdes Arrieta porque la queremos, pero reprochamos que haya ido a ver genocidas a la cárcel. Después de ver genocidas en la cárcel, dijo haber leído el Nunca Más y ahora parece una Dalit de los derechos humanos, critica la represión, pegó una voltereta en el aire. Eso es instinto de supervivencia, a lo cual, comparado a todas las amebas que tiene al lado, es un poco más que lo que demuestran ese ciento de personas que ocupan lugares en la Cámara de Diputados. Está muy extraño el juego, está muy extraña la representación política, está todo cada vez más extraño. Hay que ver qué pasa con la boleta única, con estos nuevos planteos que se vienen haciendo, donde nobleza obliga. Nosotros, ni los más politizados, conocíamos a todos los candidatos de la lista de diputados cuando veíamos sus nombres escritos. Imagínate ahora que ni siquiera vamos a ver sus nombres. O sea, todo indica que nuestras representaciones políticas van hacia una pauperización y lo peor no ha llegado, muchachos. Las cosas que vamos a ver entrar en la Cámara de Representantes no tienen nombre. Pero bueno, es la que nos tocó. Así como... Tuvimos a Pagano con un megáfono diciendo, entregá los audios, Martín Menem, entregá los audios. Peleándose con su propio bloque, con sus propios compañeros, o no sé cómo se llamarán los libertarios. Hasta que no haya tipo gente cagándose a piñas como pasa en Ucrania, en Rusia o en Bélgica. Pero ya pasó, a ver, la última sesión la cortaron levantando a diputados de su silla a las trompadas y probablemente eso haya sido planificado, probablemente que se hayan cagado a trompadas haya sido parte de un plan. O si no, son megalúmpenes. Los dos es un desenlace trágico. Ambos es posible. Pero sí, vamos hacia eso. Vamos hacia los diputados que se ponen a cantar, a bailar, a hacer shows, a hacer cada vez más espamento. De esos de los cuales Miguel Ángel Pichetto siempre se queja, pero siempre los termina acompañando con su voto también, hay que decirlo. Así que el panorama viene así. Gran dispersión. Realmente hay una moneda en el aire.
yo creo que, reitero esta conclusión, veremos si ocurre. La Libertad Avanza va a ganar la mayoría de las provincias. No obstante, va a perder los puntos más importantes. O si no los pierde, los va a perder medio justito. Los ojos van a estar puestos en Buenos Aires y en la ciudad. Y ahí el peronismo tiene buenas oportunidades de mantenerse a flote con malos resultados. Porque que el peronismo se empiece a conformar con sacar 30 puntos también habla de una crisis del partido más importante de la historia argentina. Porque el peronismo no sacaba toda su historia 30 puntos, 20 y pico de puntos. Veniendo de la gestión de Alberto Fernández, una gestión no extrañada por nadie, bueno, quizás sea una forma de ir salvando la ropa, ir planteando el panorama de lo que queda, porque si ven lo que discutimos son las elecciones de este año, a nadie le interesa. Todos estamos mirando las elecciones del 2027 para ver qué ocurre. Y eso habla también un poco de el retorno de los problemas. Un país que más o menos funciona es un país que no se la pasa pensando todo el día en elecciones, y nosotros venimos hace años solo hablando de elecciones. No podemos dejar de hablar de elecciones ni un segundo. Lo que nos falta son lucecitas verdes de ver cuáles son los sectores que empiezan a caminar. Esas lucecitas verdes, las personas de a pie todavía no las vemos. ¿Hay lucecitas verdes? Las hay. A cuentagotas en el sector minero, en algunos sectores. Hay que ver qué pasa ahora con el plan de privatizaciones y ver si logran acomodar algún par de cuentas. Pero esas lucecitas verdes en la persona de a pie que, como dijimos, va a comprar una pata y muslo, de pronto decimos, che, me parece que estamos complicados, me parece que cada vez me alcanza menos, me parece que hay un montón de complicaciones con un reaflorar de consumo en pequeños sectores. Así como hay quejas infinitas por la inflación, hay récord de gente yéndose a Brasil. Y no gente rica, ¿eh? Es gente clase media, amigos tuyos, míos, que dijeron, me puedo ir a veranear a Argentina, pero por la misma plata me voy en auto a Brasil y ahí me pego unas vacaciones mega baratas. Ahí se está yendo plata a lo pavo. El dólar está atrasado. Va a haber una devaluación. Nos va a pesar, lo vamos a sentir en los salarios, pero probablemente eso sea pasando octubre. Mientras tanto, estamos en el veremos y ver cómo se va acomodando la cuestión política. Ver si siguen levantando la figura de Cristina a su propio riesgo, ya sabiendo cómo puede terminar eso. Que lo haya hecho el macrismo, que se sentía ganador y se sentía que iba a gobernar 12 años, es una cosa. Que lo haga el mileísmo, sabiendo que eso les puede terminar muy mal, es por lo menos una jugada cuando menos muy arriesgada, pero ¿qué de lo que hace el mileísmo no es arriesgado, no? Me gusta ese cierre, ¿no? Juegan al límite, ¿no? Es como, están jugando el offside todo el tiempo. Así que bueno, nada, Dani, ya son las 12:16. Es un montón. Pero también fueron un resumen de 3 meses. Intensos. Resumen, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Claro, se viene... Y se vienen cambios. Se vienen cambios, se vienen cosas. De rebranding. Venimos prometiendo que probablemente no sea la próxima transmisión, pero en alguna de las próximas transmisiones. Falta un mes, un gran rebranding, una gran explosión, nueva canción, nuevas gráficas. Yo quiero fuego. Sí. Voy a arrancar con un lanzallamas. Al lado de la cama, el coso que tira fuego. Sí, y que esté blureado y que no se vea, ¿no? Desaprovechar. Sí, que haya una inversión millonaria y que no llegue a ver. Que haya como que yo pongo el foco acá, ¿viste? Y ¡Dani! Capaz la innovación sea un calendario de papel a mi costado y ir marcando el día. Pero quién sabe. Lo importante es jugar a la sorpresa. Lo importante es jugar al límite. Ahí vamos. Y nosotros ya estamos al límite ya lo que es este programa. Así que muchas gracias, Dani. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí sumándose. Esto fue Difusión Parlante. Los esperamos la semana que viene. No sé. La otra seguro. La siguiente, esta que viene. Atentos porque tal vez hay algo. Tal vez no lo sé. Yo cuando vuelva, les digo cómo fue Incubus. Pero bueno, hay que ver cuando hacemos el próximo programa. Nos vemos. Muchas gracias, Dani. Esto fue Difusión Parlante.